puras fotos de sus imágenes. Muy bien. No voy a compartir la pantalla de las preguntas. Yo las voy a estar leyendo acá en otra pantalla que tengo aquí a mi izquierda. Y vamos a ir poniendo mucha atención. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar. Estos lentes. Veo mejor así un poquito de primera pregunta. En cuanto el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte, ¿a qué se le llama esto? ¿Sucesión testamentaria, sucesión legítima, sucesión directa o usufructo? Legítima. Muy bien, porque no dispuso sus bienes a través de un testamento, o sea, no hizo testamento. ¿Sí? Entonces es una sucesión legítima. Dice, menciona la siguiente pregunta, menciona algunos de los artículos del Código Civil del Distrito Federal que se refieren a la sucesión legítima. Del artículo 1282 al 1283, del 1390 al 1333 o el 1521 al 522 o ninguno de los anteriores. Corran a buscar el Código Civil del Distrito Federal. Menciona algunos de los artículos del Código Civil del Distrito Federal que se refieren a la sucesión legítima. Código Civil del Distrito Federal. Artículos 1282 a 1283, de 1390 a 1333, del 1521 al 5122, o ninguno de los anteriores. ¿Nadie? Ese es el inciso A. ¿Sí? 1282, 1283. Son los artículos del Código Civil del Distrito Federal que hablan de la sucesión legítima. Siguiente pregunta. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la sucesión legítima? Sucesión intestada, sucesión de transmisión, sucesión abierta o sucesión. Intestamentaria. Muy bien, intestada, sucesión intestada. Dice, frase conocida que ayuda a entender la línea que se sigue al momento de heredar cuando es sucesión legítima. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, el respeto al derecho ajeno es la paz, jurisprudencia o la ley no dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Inciso A. Muy bien, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Muy bien. ¿Qué significa el término se hereda por cabeza? Cuando el heredero es llamado directamente a suceder, cuando a los descendientes se les informa de la herencia, cuando la herencia es de los cónyuges o es intestado. ¿Qué significa el término se hereda por cabeza? Cuando el heredero es llamado directamente a suceder, cuando a los descendientes se les informa de la herencia, cuando la herencia es de los cónyuges o es intestado. La 1, profe. Exactamente, el inciso A. Cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Dice, raíz
y tronco de una familia o linaje en una sucesión hereditaria, siendo el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar. Estirpe, descendencia, parentesco consanguíneo. Estirpe. Muy bien, por estirpe. Entonces cuando yo heredo, yo hago mi testamento a uno de mis hijos, pero mis hijos ya murió, entonces van a heredar mis nietos en lugar de mi hijo, por ejemplo. Son las personas que tienen derecho a heredar primero y se excluye a todos los demás con excepción del cónyuge, los descendientes directos, los colaterales, los parientes por afinidad o los nietos. Descendientes directos. Correcto, muy bien. ¿Qué pasa con la herencia si no hay cónyuge, ni parientes en línea recta, ni colaterales dentro del cuarto grado? La herencia es para la beneficencia pública, será para los amigos, será para nadie o será para el vecino. Beneficencia pública. Beneficencia pública. Muy bien. Perdón. Dice, es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Testamento, contrato, hecho jurídico o donación. Testamento. Testamento. Muy bien. Denme dos ejemplos básicos de las características del testamento. Ay, caray. Permítame tantito. Posibles respuestas. Personalísimo e irrevocable. Embargable y transferible. Objetivo y subjetivo e irrevocable. Personalísimo y revocable. Son dos de las características del testamento. Es la figura dentro de la sucesión que se le considera como el administrador de un patrimonio o liquidación. Albacea, legado, heredero o legatario. Albacea. Albacea. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de albacea que existen en la legislación mexicana? Universal y particular, legítimo y testamentario, designado y sin designar, abierto y cerrado. Universal. Muy bien. Universal y particular. Es el ejecutor de la voluntad expresa o presunta del cuyus según se trate de sucesión testamentaria, legítima o mixta. Albacea universal, albacea particular, albacea designado por el juez o albacea. Albacea universal. Correcto, muy bien. Ay, me confundo de computadora, picándole el lado. Es quien tiene encomendada por disposición expresa del cuyus la ejecución de uno o varios actos específicos, por lo cual se presenta solo en las sucesiones testadas. Albacea particular, albacea, albacea legatario o albacea legítimo. Legatario. No. El albacea legatario es el albacea que... Bueno, perdón, no hay albacea legatario. Es albacea... perdón, es que se me mueven las preguntas. Es albacea particular, albacea particular. Repito la pregunta, es quien tiene encomendada por disposición expresa del cuyus la ejecución de uno o varios actos específicos por el cual se presenta solo en las sucesiones testadas, o sea, cuando hay testamento. Albacea particular. Siguiente pregunta. ¿Puede ser nombrado por el autor de la herencia, por los herederos, por los legatarios o por el juez?
albacea universal, albacea particular, albacea legado, albacea familiar. Albacea universal. Muy bien. Son algunas de las características del cargo de albacea: voluntario y personalísimo, obligado y oneroso, designado y obligado, irrenunciable. El primero, el inciso A. Sí, voluntario y personalísimo. ¿Ok? Muy bien. Es el plazo que la ley le concede al albacea para concluir su encargo. Lo anterior es una de las características del cargo de albacea: temporal, voluntario, oneroso, personalísimo. Temporal. Temporal. Temporal, muy bien. Y es de un año, ¿verdad? Es de un año, así es. Es una de las características del cargo de albacea en donde el albacea tiene derecho a recibir una retribución que pueda elegir entre la que la ley señale o la que el testador establezca: oneroso, voluntario, personalísimo o temporal. Oneroso. Oneroso. Muy bien. No, sí, sí están bien listos, qué bueno. Permítame tantito porque voy por algo de agua, porque hay mucha sed. Ya se me cansó la mano. Listo. A ver, ¿dónde nos quedamos? Es una de las más trascendentes obligaciones de la albacea, misma que la ley señala en varias ocasiones: formular el inventario, obviamente, de los bienes, presentarse en el juicio testamentario, llamar a los herederos o presentar el testamento. La primera. Formular el inventario. Muy bien. Si no, pues ¿qué vamos a heredar? Él tiene la obligación de hacer el inventario y determinar el tamaño de la masa hereditaria, ¿no? Se le conoce como el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre: predio sirviente, predio dominante, predio en desnivel o predio a nivel. Se le conoce como el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre: predio sirviente, predio dominante, predio en desnivel o predio a nivel.
El dominante. Perfecto. Sirviente. Ah, no. Dominante. Dominante, exactamente. Porque está a su favor, ¿sí? El otro es sirviente, es el que sirve, porque es el que otorga la servidumbre, es el que ahora sí que pone una extensión de su terreno para servir a otro, ¿sí? Ese es el sirviente, el dominante es el que disfruta de esa servidumbre. Es necesario en los dos casos testamentarios, tanto en la legítima como en la testamentaria, la figura del albacea, el representante, el cuyus o la herencia. El albacea. Muy bien. Son requisitos los que tengan la libre disposición de sus bienes, que sean mayores de edad y que no estén incapacitados, capaces para ser albaceas, incapaces para ser albaceas, mayores de edad o minoría de edad. Capaces para ser albaceas. Muy bien, exactamente. Es uno de los impedimentos para ser albacea que marca el artículo 1577 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Los que hayan sido condenados por delitos en contra de la propiedad, los parientes cercanos, los amigos del cuyus o ser mayores de edad. Los que han sido condenados. Exactamente, muy bien. Es el derecho de usar, disfrutar y obtener frutos de las cosas ajenas sin perjuicio de las mismas cosas. Usufructo, préstamo, compraventa o venta. El usufructo. Usufructo. Exactamente. Se le conoce como un gravamen sobre un predio y o el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. Servidumbre, derecho de accesión, derecho real o usucapion. Servidumbre. Muy bien. Es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. Sucesión o herencia, usufructo, servidumbre o transmisión. Es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. La herencia. Exactamente. Sucesión o herencia. Son algunos de los derechos que se extinguen con la muerte. Usufructo, matrimonio, servidumbre o legítima. Usufructo. Muy bien. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías: extrajudicial y judicial, externa e interna, subjetivo y objetivo, público o privado. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías: extrajudicial y judicial, externa o interna, subjetiva y objetiva, público y privado. Extrajudicial y judicial. Es correcto, muy bien. Extrajudicial significa que puede que no intervenga el juez, por ejemplo, en una sucesión testamentaria. Y la judicial es la que ya interviene el juez, por ejemplo, en las sucesiones legítimas, ¿verdad? Donde no hay testamento. Modos por derecho propio o por cabeza o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador, son medios de suceder, formas de entregar, vías de reciprocidad o formas de recibir. Medios de suceder. Exacto. Es el tipo de herencia en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea,
De lo contrario será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. Herencia yacente, herencia legataria, herencia total, herencia designada. Herencia legataria. No. Es el tipo de herencia en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario sería la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. Herencia yacente, herencia legataria, herencia total o herencia designada. Los demás digan algo, aunque se equivoquen, no importa. Designada, profe. No. Herencia adyacente. Exactamente. No es adyacente, es yacente. Herencia Yes. yacente, con Y. Los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión son los que no pueden ser albaceas, son los únicos que pueden ser albaceas, son los familiares o son los representados. No pueden ser albaceas. Es correcto. ¿Quiénes son los que eligen al albacea si se llegara a dar el caso que no se asignara a uno previamente? Los herederos, los familiares, la autoridad o la beneficencia pública. Herederos. Exactamente. Es el derecho que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para desahogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que, habiendo sido propios durante su vida y al término de esta, para que sean repartidos entre sus beneficiarios. Derecho sucesorio, derecho a heredar, derecho a comprar, derecho a vender. Derecho a heredar. Derecho sucesorio. Derecho sucesorio, exactamente. Muy bien. Llevamos un poquito más de la mitad. Es uno de los elementos que le impiden ser albacea. Los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albacea, ser hombre de la tercera edad, no saber español, ser extranjero. La primera. Los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albacea. Si alguien tiene un antecedente de que por en algún momento que también fue albacea y fue removido por alguna irregularidad, ese cuate ya no puede ser albacea. De acuerdo a su movilidad, los bienes son inmuebles o muebles, fungibles o no fungibles, corpóreos o no corpóreos, consumibles o no consumibles. Muebles e inmuebles. Muy bien. Sucesión en donde el cuyus de manera formal y solemne designa herederos y albacea para después de su muerte. Sucesión testamentaria, sucesión legítima, sucesión directa o sucesión judicial. Sucesión testamentaria. Perdón, sí, muy bien. Una vez determinada la muerte del cuyus, ¿a quién se tendrá que acudir a fin de dar trámite el inicio al proceso sucesorio, independientemente si es sucesión testamentaria o legítima? Ante el notario público o el juez civil, ante el juez de registro civil, ante el juez de barrio o ante la policía. Ante el notario público. Exactamente. Era algo que lo planteé mucho en una de las tareas cuando les pedí que hicieran un cuadro, para un diagrama de flujo. Pues mucha gente me lo hizo muy bien, muy bonito y todo, pero no me decían ante quién había que presentarlo. Y eso era lo más importante, porque eso es lo que detonaba el proceso, ¿sí? Pero bueno, ahí fueron calificados de acuerdo a lo que pusieron.
Menciona dos tipos de herederos: legatario y universales, designados y encontrados, amigos y familia, testigos y personas. Universales y legatarios. Muy bien. Dentro de la sucesión testamentaria, es la persona o personas que a título particular son designados herederos de bienes específicos, herederos legatarios, herederos universales, herederos llamados o herederos de segundo grado. Herederos legatarios. Correcto, ahora sí. Independientemente de la sucesión testamentaria o legítima, ¿cómo se le llama al heredero que recibe el total de la masa hereditaria? Heredero universal, heredero legatario, heredero principal o heredero secundario. Universal, ¿no? Exactamente. ¿En cuáles casos dentro de la sucesión testamentaria puede aplicarse una sucesión legítima? Es decir, un proceso mixto. Cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria, cuando se presuma que existen más bienes de los descritos, cuando no se designaron bienes o cuando no hay bienes disponibles. Es la primera. Cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria. ¿Qué pasa? Yo tengo 20 casas y nomás puse en el testamento 10 y otras 10 quedaron fuera. Por la razón que quieras, a lo mejor primero compré 10 y esas sí las puse en el testamento, después compré otras 10 y no alcancé a integrarlas al testamento. Entonces hay una combinación de procesos, una sucesión legítima y una sucesión testamentaria. Gramaticalmente significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. Herencia, traspaso, muerte o trascender. Herencia. Muy bien. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión legítima y sucesión testamentaria? La testamentaria se rige por la voluntad del testador, mientras que la legítima se aplica por disposición de la ley. Una es directa y otra es indirecta. Otra es mancomunada y libre y la otra es simple o de ley. Es la primera. Correcto. La testamentaria se rige por voluntad del testador, mientras que la legítima se aplica por disposición de la ley. Dos elementos esenciales para que se dé la sucesión hereditaria. Dos elementos esenciales para que se dé la sucesión hereditaria. Se necesita que haya un muerto y un vivo, un familiar cercano y uno lejano, parentesco consanguíneo, parentesco segundo grado. Que La haya un primera. muerto y uno vivo. Así es, muy bien. ¿Cómo son clasificados las sucesiones de acuerdo al Código Civil Federal? Testamentaria, legítima y mixta, una es directa y otra es indirecta, mancomunada y libre, simple o de ley. ¿Cómo son clasificadas las sucesiones de acuerdo al Código Civil Federal? Testamentaria, legítima y mixta, una es directa y otra es indirecta, mancomunada y libre o simple o de ley. La respuesta es testamentaria, legítima y mixta. ¿Cómo se le llama a la sucesión en donde no se transmiten el total de los bienes y se dejan bienes dentro y fuera del testamento?
Esta pregunta está repetida, pero bueno, eso es a su favor. Sucesión mixta, sucesión legítima, sucesión testamentaria y sucesión simple. Sucesión legítima. No, ¿cómo se le llama a la sucesión en donde no se transmiten el total de los bienes y se dejan bienes dentro y fuera del testamento? Sucesión mixta, sucesión legítima, sucesión testamentaria o sucesión simple. Hay bienes que se quedan dentro del testamento y otros se quedaron fuera. Entonces tengo dos procedimientos. La mixta, entonces. Mixta, muy bien. Modo de sucesión cuando el heredero es llamado directamente por ley o por el testador. Esta es la regla. Sucesión por derecho propio, sucesión legítima, sucesión testamentaria o sucesión simple. Sucesión simple. No. A ver, otra vez, maestro. Sí. Modo de sucesión cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Esta es la regla. Sucesión por derecho propio, sucesión legítima, sucesión testamentaria, sucesión simple. ¿Es testamentaria? No. Sucesión por derecho propio. Sucesión por derecho propio. Ahí todavía está vivo el cujus, el cuyus. Exactamente. Modo de sucesión cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Esta es la regla. Ah, caray, esa ya la leímos, perdón. Se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión falleció sin decir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último al decir que sí se aceptan o no la sucesión. Por transmisión, por derecho propio, por representación o por designio. Se dan aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión falleció sin decir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último al decir si se acepta o no la sucesión. Por transmisión, por derecho propio, por representación, por designio. Haz de cuenta que la herencia es para 5 hermanos, pero uno de los hermanos murió y ese hermano no tiene descendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con su parte de la herencia? Se la pasan a sus descendientes. Eso no es por estirpe. No, porque no tiene descendencia. ¿Sí? Si esta persona que murió tuviera descendencia, entonces pasa a sus hijos o a los nietos. ¿Sí? Entonces, imagínense el cuadro. Una persona hace su testamento, le hereda a todos sus hijos en partes iguales, pero uno de los hijos ya murió y ese hijo no tiene descendencia, no tiene a nadie. Entonces, esa parte que le correspondía a ese hijo se debe pasar a los hermanos que quedan. ¿Sí? ¿Cómo se le llama eso? Por transmisión. Por transmisión. No alcanzó a decir si aceptaba o no la herencia. Se murió antes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se hereda por transmisión a los hermanos. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero no había sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la posición que le hubiere correspondido al sustituido.
por representación, por derecho propio, por transmisión o por designio. ¿Se la leo otra vez? Este modo de suceder se da cuando la ley determina que, en lugar del probable heredero que había sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiere correspondido al sustituido, por representación, por derecho propio, por transmisión o por designio. Es también por designio. No, No, la anterior a esa, ¿cuál me dijo? ¿Transmisión? por transmisión. No, esa ya la vimos. Entonces no es designio, no es transmisión, entonces queda por representación o por derecho propio. Propio. Por derecho, no, perdón, por representación, es por representación. Es la herencia que nunca ha de tener un heredero, se le denomina así por analogía con los bienes vacantes. Herencia vacante, herencia yacente, herencia designada o herencia propia. La herencia que nunca ha de tener un heredero. Ya es conocido, ya se sabe que no hay herederos. Se le denomina así por analogía con los bienes vacantes. Herencia vacante, herencia yacente, herencia designada o herencia propia. ¿Vacante? Muy bien. Son las personas que tienen derecho a heredar en primer lugar cuando es sucesión legítima. Los parientes más cercanos, los parientes más lejanos, los parientes del cuarto grado o los parientes del cónyuge. Los más cercanos. Correcto. ¿Cómo se le llama la herencia directa que reciben los nietos al haber muerto el hijo del autor de la herencia? Herencia por estirpe, herencia por grados, herencia legada o herencia. Estirpe. Muy bien. Esa pregunta está más arriba, pero planteada de otra manera. O sea que la otra pregunta habla de qué es estirpe. ¿Con qué nombre se le conoce cuando se menciona que se heredaron en partes iguales o proporcionales? Alícuotas, partes dispersas, partes de acuerdo al parentesco o partes denominadas. Alícuotas. Muy bien. Término en latín con que se le conoce al autor de la herencia. De cuyus, ave intestato, albatia o incapita. El cuyus. Muy bien. Ya me iba a enojar si no me le decía alguien. De cuyus, muy bien. Artículos del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión de los descendientes. Artículos del 1615 al 1623, del 1215 al 1140, del 1300 al 1400 o del 1110 al... Perdón. Córrele, checar el código. No se amontonen. Artículos del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión de los descendientes. Descendientes. Ya les voy a decir. Inciso A, artículos del 1615 al 1623. Artículos del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión del cónyuge. Inciso A, artículos del 1624 al 1629. Apúntenlo. Como recuerdo un maestro de mi carrera,
que nos estaba explicando algo. Perdón, déjame apago esto. Nos estaba explicando algo este maestro, era la clase de Derecho Comparado. El maestro se llamaba licenciado Everardo Flores. Entonces nos estaba explicando algo. Claro, era presencial, ¿verdad? Obviamente. Y todos así como, ustedes así como, todos callados, como viéndolos todos. Y él dice y dice y dice cosas, dice y dice cosas. Y de repente se nos quedaba viendo y decía, pero así de repente, apúntenle, apúntenle, apúntenle lo que estoy diciendo. Y nos daba mucha risa porque hasta nos asustaba. Entonces, espero que estén apuntando. Claves, ¿no? Las dudas que tengan y todo esto. Eso es una muy buena costumbre. Cuando están con un cliente que les está platicando su problema y que ustedes, en lo que les está platicando su problema, ustedes están ideando la estrategia, ideando o tratando de encuadrar dónde va o qué tan difícil es, pues tienen que ir a estar apuntando. A lo mejor no todo literal lo que está diciendo, no todo literal lo que está diciendo, sí, nos da mucha risa. No todo literal lo que está diciendo, pero claves que les dé a ustedes armas para entender lo que está pasando. Pero si este maestro, así, todos callados, todo silencio, y él hable y hable y hable y hable, y de repente se detenía. Y luego nos gritaba, pero apúntenle, ¿para qué traen la pluma? Apúntenle, que no sé qué. Y entonces así empezamos a apuntar. Bueno, cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, se dice que hay una sucesión legítima, testamentaria, nula o sin valor. Legítima. Testamentaria. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, se dice que hay una sucesión legítima. Dime dos tipos de testamento: hológrafo y privado, tácito y electrónico, express y hablado, por carta o por correo. Hológrafo y privado. Muy bien. Es el tipo de testamento más común y que se otorga ante notario, de conformidad con las disposiciones del Código Civil Federal. Testamento público abierto, testamento hológrafo, testamento militar o testamento marítimo. Público abierto. Muy bien. Es el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título de manera legal: patrimonio, herencia, bienes muebles o bienes inmuebles. Patrimonio. Muy bien. Ya vamos a acabar. ¿A qué se refiere el derecho romano al definir a las cosas como el suelo y cada una de sus parcelas, edificios, siembras o plantaciones? Bienes inmuebles, bienes muebles, bienes propios o bienes monstrénicos. Muebles. Fíjense bien. ¿A qué se refiere el derecho romano al definir a las cosas como el suelo y cada una de sus parcelas, edificios, siembras o plantaciones? Inmuebles. Bienes inmuebles. Bienes inmuebles, exactamente. ¿Cómo se le llaman a las cosas que se miden en peso, número o medida, como los granos, vinos, azúcar, etcétera? Bienes fungibles, divisibles, tangibles o bienes inmuebles. Digan algo. No sé si son los fungibles, Es correcto. no estoy completamente seguro. Es correcto, Karina, es correcto. Bienes fungibles. ¿Cómo se le llama a las cosas que se pueden fraccionar sin detraimiento de su valor? Fungibles, divisibles, tangibles o bienes inmuebles. Divisibles. Muy bien.
son las cosas que se hallan al servicio de otras. Su función práctica es servir a las cosas principales. Ejemplo, las llaves de una casa o un mueble o un inmueble. Pertenencias tangibles, divisibles o bienes inmuebles. Tangibles. Muy bien. De acuerdo con la definición de patrimonio desde el punto de vista económico de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos, activo y pasivo, objetivo y subjetivo, mueble e inmueble, derecho e indirecto. De acuerdo a la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos, activo y pasivo. Pasivo. ¿Perdón? Activo y pasivo. Correcto, activo y pasivo. Acuérdense que tenemos un patrimonio y en general pues es un activo, pero tiene pasivos porque generalmente debemos algo de dinero sobre esos patrimonios, entonces es la parte pasiva. Es el elemento que se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. Elemento activo, elemento pasivo, elemento intrínseco o elemento esencial. Es el elemento activo. Correcto. Es el elemento que está integrado por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Elemento activo, elemento pasivo, elemento intrínseco o elemento esencial. Elemento pasivo. Correcto. Muy bien. No las llevo de repente. Con lentes, pero sin lentes. ¿Qué tratadistas manifiestan que no hay patrimonio sin persona, pero tampoco hay persona sin patrimonio? Charles, Aubry y Rau, Kelsen y Rugeiro, Villegas y Kelsen, unilateral y bilateral. Aubry y Rau. Perfecto. Es el significado de la palabra que proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta, cosa, bien, patrimonio o herencia. Es el significado de la palabra que proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Posibles respuestas: cosa, bien, patrimonio o herencia. Cosa. Exactamente, cosa. Bueno, con eso ya le dimos un repaso a 75 preguntas. ¿Sí? El banco, el examen es de 30. Espero que les vaya muy bien, que estoy seguro que así va a ser. Si a alguien le faltará algo, que le revise, que ya me envió y que lo revise, me avisa y todavía hay tiempo. Si hay alguien que quiere enviar algo, desgraciadamente ya no se puede. Ya no podemos recibir tareas ni cosas atrasadas. Bueno, ¿cómo sintieron el repaso? Muy bien. ¿Sí les ayuda o no les ayuda? Sí, de hecho viene poco del primer parcial. Sí, viene más enfocado del segundo. Sí, nos ayuda mucho, maestro. Gracias. Gracias por su tiempo. No, al contrario. Bueno, pues esta es la última sesión. Yo les agradezco mucho. Los felicito por haber llegado hasta este punto. Siempre se reconoce el esfuerzo y la tenacidad, el empeño que le pusieron. Veo muchas caras conocidas que son desde el principio hasta ahorita, lo cual me da mucho gusto. Bueno, caras no, fotos, ¿verdad? Conocidas, porque son las fotos.
Este, échenle muchas ganas. Ya están en el segundo escalón, van para el tercero. Eh, en- eh, yo también, muchas gracias, muchas gracias. Sigan adelante, se puedan seguir presentando situaciones muy complicadas, sortéenlas, denle la vuelta. A esta altura ya deberían ustedes haberse organizado y darle el tiempo que se requiere para atender las tareas de estas clases que tienen. Y si no, bueno, pues sigan luchando con eso. Y bueno, pues les deseo el mejor de los éxitos. El mejor de los éxitos, les deseo toda la suerte del mundo y nos vemos pronto, estoy seguro, por ahí en alguna otra clase. En lo personal, maestro, quería agradecerle por aclarar todas nuestras dudas y la verdad es una de sus clases a mí me gusta mucho y créame que no quiero que me pase con 10. La verdad tiene una manera de explicar las cosas que me queda muy, muy claro y ojalá y nos toque en otra materia más adelante con usted. Buenas noches, maestro, compañeros. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Ojalá que sí, en algún punto en el camino de este proceso de ustedes nos vamos a topar y con mucho gusto a ver si ya después se abre el tema presencial, que sea híbrido, no sé. Este, pero no, fue un placer también, un placer enorme, enorme, enorme para mí haber estado con ustedes, haberles dado clase y que algo se haya quedado. Ya con eso me doy por bien servido. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestro. Sí, Mi futuro profe. sin nada. Sí, yo también los voy a extrañar, pero pues bueno, así es esto. Qué bueno que estamos en este proceso y no estamos hablando de cosas fatales ni mucho menos. Estamos en este camino que es parte de su vida, de su crecimiento. Entonces, ser yo parte de eso, pues híjole, me siento muy, muy halagado. Entonces, pues un abrazo a todos. Muchas gracias por lo que me dicen acá en mensajes. Muchas Este, gracias, maestro. al La con- mejor clase, el mejor maestro de estos dos tetras. Muchas Y gracias. como dice mi compañera, esperemos que más adelante nos volvamos a topar en este camino. Sí, Que nos siga dando, pues, dando sus clases y compartiendo de todos sus conocimientos. Muchas gracias. sí, muchas gracias a ustedes. Y sí van a ver, el camino, ustedes lo van empezando, el camino es largo, y nos vamos a topar por ahí. Van a ver que sí. Muchas gracias por lo que me dicen. Y bueno, pues Gracias. mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Al contrario, Carlos, muy bien, gracias a ustedes. Gracias Roberto, Célida, Pablo, Muchas Gregoria, gracias, Nancy. profe, por lo personal, pues la verdad es una excelente clase, materia y esperemos si más adelante se nos presenten otras materias más porque es algo que hacia un futuro nos va a servir en lo personal y en lo laboral. Claro que sí. Sí. Sí, no, claro que sí. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes y estamos en contacto. ¿Sí? Que tengan mucha suerte. Saludos. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Bye. Bye.